Bueno, seguimos en RCN Multimedios. Tenemos un invitado especial, un amigo, el pastor Maximiliano Vallejos. Bienvenido, Maxi. Dios te Muchas bendiga. gracias, qué privilegio estar aquí en el noticiero de las buenas De las buenas noticias. noticias. Muy buen hombre, muy buen hombre. Muy buen nombre. Mira, quería charlar un poquito, así medio, vamos a tratar de hacerlo bien descontracturado, porque viste que la gente del otro lado siempre eh, nos ve por ahí en las redes, en Instagram, y muchas veces las imágenes no capturan vivencias, ¿no? Wow, muy bueno eso. Por ahí un video, un reel, viste, con la musiquita te pinta algo que a veces el conocer lo que está detrás de eso, la motivación, eh, cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Así es. Y en estas semanas te he visto mucho en Europa. ¿Qué hace un correntino en Europa? Decíamos nosotros. ¿Sí? Eh, y sé que Dios también te ha levantado con una congregación ahí en Corrientes. Y queríamos que nos cuentes un poquito acerca de Maxi Vallejos, hablando en tercera persona, ¿viste? Eh, Sí, ¿Hace cuánto tiempo está la congregación allí en Corrientes? wow. Y también cuál fue la misión con la que tuviste en Europa en estos días. Qué hermoso que tu pregunta, muchas gracias. Bueno, voy por partes ahí. En primera instancia, lo de la congregación. Sí, ya van a ser 13 años más o menos que servimos al Señor, desde mis 19 años, 19 años. de los cuales la gran mayoría ya estuvimos dedicados al ministerio a tiempo completo. De los primeros años ha sido un llamado muy fuerte y en el pastorado prácticamente también desde el 2016. Pero hace 2 años el Señor nos empujó a iniciar una congregación en el living de casa, el cual hoy en día ya no estamos más ahí. La iglesia está creciendo y se está fortaleciendo en el Señor. Pero Dios nos dio un diseño de caminar con la iglesia en un modelo de familia, desde las mesas. Y, y eso ha sido muy fuerte para la cultura que por ahí nosotros o el equipo con quienes iniciamos veníamos, y al punto tal que Dios llamó rápidamente a dos familias del equipo a expulsar y a exponer esto que estábamos viviendo en la intimidad de nuestra casa y a iniciar obras en Europa. Uno de ese matrimonio está en el sudeste de Francia, una ciudad que se llama Bonneville, y otro matrimonio está prácticamente en Roma, pero están a un pueblo a 40 kilómetros, perdón, a 40 minutos, pero son unos 80 kilómetros más o menos de Roma. Y ambos ya hoy están viviendo, amigo, un diseño hermoso. Dios está haciendo cosas muy sorprendentes para lo que es Europa, la dureza, y la gente está viniendo a la mesa y otros se están acercando. De hecho, se está haciendo, lo que está pasando en Francia se está haciendo como un poco visible, Wow. porque no estaban acostumbrados a ver una iglesia con un dinamismo diferente de hogar, de familia, de casa, de mesa. Y ya hay como más de 30 personas que se están acercando en poco tiempo, que es único para Francia, para el sudeste, para la zona donde estamos. Entonces estuvimos allá, fuimos prácticamente 30 días a estar allá con los hermanos, a acompañar, a caminar la cancha con ellos, y también a hacer vitamina para ellos, ¿viste? A hacer de fuerza, de ánimo, ya que realmente dejar todo por solamente obedecer al Señor es fuertísimo. Lo que estas familias hicieron es impresionante. Dejaron casa, auto, vida, trabajo, profesión, solamente porque Dios les habló claramente que tenían que ir a iniciar obra, a abrir mesa, a abrir casa en esas regiones que literalmente no hay prácticamente. Así que ahí están, y fuimos a apoyar. Y nos impactó tanto. No sé si querés, vos parame cuando quieras No, hacerme no, no. preguntas, pero Lo que quería preguntarte para ir que nos aclare un poquito,
que el concepto que nosotros tenemos regional de iglesia, ¿viste? Uf. Yo creo que por lo que vos mencionás es un poquito diferente a lo que se vive en ese lugar, ¿no? En esos lugares. Para nosotros el concepto de iglesia, ¿viste? Es agarras el micrófono y tenés el púlpito y empezás a predicar. Y es muy difícil concebir por ahí para nuestra sociedad hoy, ¿sí? Otro tipo de modelo de iglesia, ¿no? Sí. Y en esos lugares donde también cuenta con mucha historia, mientras me hablabas vos, me acordaba de los viajes misioneros del apóstol Pablo a Roma, ¿no? Pero ¿cómo es cambiar ese modelo de llevar a Cristo, ¿no? Porque yo no sé si la sociedad en esos lugares también está preparado, o es igual que acá, que te pones un micrófono y empezás a predicar en la calle. O contame un poquito cómo es allá la cultura de ello. Tal vez eso le choca mucho y va a ser algo que no va a ser productivo. Y lo de Mesa sí. No sé cómo es el contexto. Vi mucha tradición encima, ¿Sí? mucha. La historia, como la historia está tan impregnada de lo tradicional allí, hay mucho. En lo religioso. En lo religioso. Pero básicamente nuestro anhelo es que más que reuniones, la gente vea relaciones, ¿viste? Más que paredes, la gente sea impactada por personas. Más que solamente ver estructuralmente cómo funciona, ¿sí? Una actividad, que vean el corazón de personas que se aman, y eso lo estamos, o eso lo están buscando vivir, y lo estamos buscando vivir también nosotros en Corrientes, en el mayor sentido de la palabra. Queremos ser una iglesia que no está enfocada en las posiciones, claro, sino en las asignaciones de unos con otros, en el amor de unos con otros. Y allá es muy difícil justamente este vínculo. Me llamó mucho la atención. En Francia suele ser hasta falta de educación. Puede llegar a parecer que alguien trate de hacer preguntas a alguien por solo querer conocerlo. Wow, como que cada uno tiene su mundo, ¿no? Claro. Y este anhelo de aprender a ser amigos, aprender a ser familia, llevar las cargas unos con otros, ¿viste? Entonces es una contracultura literalmente. Vivamos en una relación profunda, seamos miembros del cuerpo de Cristo, que tiene que ver no con miembros aislados, sino con miembros perfectamente unidos. Entonces, lo que están viviendo es una contracultura a lo que es específicamente, por ejemplo, Francia. Pero la realidad es que toda persona, sea en Francia, sea en Rusia, sea en India o en Argentina, tiene un enorme anhelo de familia. Ahí la orfandad está en nuestros huesos, y nosotros todos anhelamos una mesa donde recostar nuestro corazón, un ambiente donde nos sintamos bajo refugio, bajo amistades, acompañamiento, y la idea es que la iglesia tenga ese calor, tenga ese fuego. Vos sabés que escuchándote me doy cuenta del cambio de paradigma por ahí en los métodos, ¿no? De llevar el mensaje de Dios, porque por ahí en generaciones, no la tuya, capaz de la mía y un poquito más atrás, yo soy un poquito más grande que vos, por ahí la iglesia, viste, que enfocaba el mensaje en la necesidad de las personas. Viste, si necesitas que tu matrimonio cambie, o si necesitas economía, que es lo que por ahí sufrimos acá en América Latina. Sí. O sea, apuntaba a la necesidad, no todas las iglesias, pero en la mayoría, ¿no? Y lo que vos estás planteando es un cambio total de paradigma del mensaje, ¿no? Está basado en la necesidad, como decías vos, de un abrazo, de la paternidad de Dios, de una relación, porque básicamente en Europa problemas económicos no hay casi como acá o como en todo lado, hay, pero muy bajo menos. Ese nivel de pobreza. Entonces la iglesia, si vamos con la misma mentalidad acá, allá estamos fritos, como se dice, ¿no? Directamente hay que replantearse el evangelio. Wow, directamente. Qué fuerte eso. Es un choque de ver tanta riqueza,
tanta abundancia, hay tanto dinero en el sentido de que no lo necesitan, ¿viste? Todos ahorran, todos tienen, quizás con trabajo tenés el auto que querés, la casa que querés. Entonces el conformismo está ahí, a la puerta de tu corazón, y el Evangelio justamente es eso. El Evangelio viene en medio de contextos donde nuestro ser está quebrado. Entonces nosotros acompañamos ese Evangelio predicando un Evangelio solamente justamente para pareciera al que no tiene recursos, al que le falta, al que no tiene, y es como que te replantea la predicación demasiado fuerte. Y te hace volver a las raíces, a las bases, porque ellos no sufren las necesidades que nosotros sufrimos. Y te pregunto, ese concepto de iglesia o ese ADN espiritual que veo que lo tenés, ¿viene del ministerio personal que Dios puso sobre tu vida? ¿O vos lo asumís a tu paternidad espiritual o por la vida de Marcos Brunet hablo, ¿no? Porque veo que él también habla mucho de eso. Muy buena pregunta. ¿Qué crees vos? Muy buena pregunta. Yo creo que es una sinergia. Es como una... desde que el Señor nos llamó al ministerio, nos habló mucho de la iglesia como cuerpo. Es el mensaje que yo abracé desde mis 19 años, de honrar al cuerpo de Cristo en su multiforme expresión, su multiforme gracia, de aceptar y amar y abrazar. Entonces siempre amé las mesas, siempre amé las relaciones, siempre no estuve de acuerdo con las divisiones, con las contiendas, con los conflictos, con la murmuración, con los chismes, con todo lo que venga a ser fruto de la carne en nosotros. Entonces ese fue siempre nuestro mensaje, una iglesia como cuerpo. Pero si uno va a la escritura fuerte, 1 Corintios 12, siempre ve que la iglesia como cuerpo es una iglesia como familia. Es una iglesia como familia. Y eso es el aporte que creo toma tu lugar. Marcos y Fernanda Brunet han traído muy fuerte a nuestros corazones de ese sello de una iglesia como familia. Entonces ha sido como un complemento hermoso, el cual hoy nos amamos replantearnos todo lo que hacemos. Esto está edificando el diseño de una iglesia como cuerpo, esto edifica al diseño de una iglesia como familia, y bueno, es un poco el desafío que tenemos en nuestra construcción, en nuestra plantación, y que tienen nuestros hermanos en nuestra construcción y nuestra plantación ahí en Europa. Queremos ser fiel al diseño, queremos ser fiel al diseño puro que Jesús estableció. Y hay más de 54, 57 versículos en la Biblia que a través de las enseñanzas de Jesús y luego los apóstoles hablan de cómo llevar las cargas unos con otros. Entonces es esa la carga, ¿viste? Una iglesia que esté perfectamente amalgamada, gente perfectamente unida, que se conozcan de verdad, que se amen de verdad, relaciones que nosotros llamamos relaciones de pacto, que cruzan la desilusión, que cruzan el hermano me falló, sí, te falló, pero yo lo amo por encima de la falla, no por encima del error. Entonces es un poco todo lo que estamos aprendiendo a ser familia. Ese es un poco lo que estamos viviendo. Wow, qué profundo es lo que decís, Maxi. Recordaba el texto bíblico ese que somos familia de Dios, dice las escrituras. Hay un texto que dice familia de Dios. Efesios 2, 18 y 19. Ya no somos más extranjeros, ni advenedizos, ni extraños entre nosotros. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Y otro término que también me atrae mucho es que lo dijiste vos, que tengo todo un estudio sobre eso, que es la sinergia. La sinergia espiritual es algo que nos hace falta muchas veces como cuerpo de Cristo. No hay esa sinergia. Si estudiamos un poquito el significado de la palabra, si ves el original, es terrible, es poderoso, pero bueno, se ve que estamos en el Espíritu, así que estamos conectados. Así es.
Así que, Maxi, como para terminar un poquito, Un placer. me dijiste que a los 19 años conociste al Señor. Sí. ¿Querés contarnos un poquito de cómo fue? Algunos dicen estaba perdido, era borracho, mujeriego. Oh, No, nada de eso. no. ¿No? ¿Cómo fue? Literalmente yo sí estaba perdido. Yo tuve una historia por ahí, arrancó un poco fuerte desde mi nacimiento. Mi mamá falleció a las 2 horas que yo nací. Wow. Ella tuvo un ataque de suba depresión en el momento del parto. De hecho, yo nazco con una hipoxia cerebral que los médicos directamente habían dicho de mi vida que iba a fallecer a las 2 horas porque tenía, bueno, o que si sobrevivía que iba a ser sordo o mudo o ciego por lo que había sucedido en mi cabecita, ¿no? Pero la que termina falleciendo, desgraciadamente, fue mi mamá, a las 2 horas. Wow. Eso trajo una convulsión emocional en mi casa, en mi familia, que directamente yo no pude ser criado por mi papá. Hasta los 6, 7 años más o menos me terminan criando otra familia. Pero a esa edad que mencioné recién, mi papá decide tomarme, ¿viste? Y para ese entonces yo empecé a entender mi verdadera historia. Hasta ese entonces a estas personas yo le decía mamá y papá, pero como que empezaron tal fue que a los 8 o 9 años empecé a tener mucho odio, mucho odio. Yo odiaba el concepto justamente de que Dios me ama, porque cómo me va a amar por lo que pasé. Y empecé a entrar en muchos conflictos internos que me llevó hasta los 17 años de tener una vida descontrolada. Yo empecé ya a los 11 a escaparme de casa, a juntarme con personas mayores, a meterme en vicios. De adolescente, desgraciadamente, empecé a robar, a introducirme en un mundo de mucha oscuridad, sin desenfreno. Mi familia ya decidía no quería ya tenerme en la casa, me tuvieron que echar de casa, al punto tal que ahí en medio de toda esa convulsión de oscuridad, que yo tenía tanto odio, tanta bronca por toda mi historia, y desenfrenaba, como que quería encontrar esa plenitud en todo lo que hacía, y vaya que hacía cosas todos los días buscando encontrar. Fue así que a través de un primo y de personas específicas empezaron a golpear mi corazón. Jesús te ama. Ese era el mensaje. Jesús tiene un propósito con tu vida. Búscalo, acércate a una iglesia. Dios tiene un plan. Hasta que me acuerdo que en esos picos de creer que mi vida ya no iba a tener más sentido, que había perdido muchas cosas, hasta amigos y montones, ahí dije, yo tengo que ir a ese lugar, yo tengo que ir con esa gente. Y fue ahí que me metí, y yo al meterme estaba tan perdido que tuve que tener un periodo de 3 meses en un hogar de restauración, de administración personal, de acompañamiento, y eso fue más o menos ya a los 18 años. Y a los 18, 19 años me entregué de lleno a Jesús. Dije, Señor, yo te entrego mi vida. Sos todo lo que necesito. Wow. Sos todo lo que necesito. Quiero darte mi vida, mis años, aunque yo tenía tantas tentaciones, tantas distracciones, tantas presiones, pero dije, Señor, te entrego mis mejores años, mis mejores días, que es la juventud. Quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, quiero entregarme de lleno a vos. Y fue así que empecé a conocer la aventura de servir a Dios, wow, de servir en su reino. Mientras contabas, me recordaba lo que hablábamos recién del concepto de familia, ¿no? Como el Señor, wow, de una persona que careció de eso, porque por lo que contabas vos, bastante conflictivo, ¿no? En lo que es una familia, claro, cómo Dios está usando ahora para una familia según el modelo divino, ¿no? Qué fuerte, ¿no?
El Así Señor ya te es. tenía marcado desde el momento que naciste y bueno, esa tragedia sirvió para algo positivo, ¿no? Para edificar nada más y nada menos que el reino de Dios. ¿Sí? Así es, así es. Muy loco. Las cosas que solo Dios puede hacer. Dios. Como cambia completamente tu historia. Bien. Cambia 360, 180, porque 360 vuelve al mismo. Cambia 180 grado tu vida y transforma tu corazón. Eso es Jesús, amigo. Eso es Jesús. Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, Maxi. Un placer. Que el Señor te siga usando donde pongas tu pie. Gracias. ¿Sí? Gracias. Y bueno, tener las puertas abiertas, como siempre, para los medios acá en RCN Multimedios. ¿Sí? Muchas gracias. Seguimos con más noticias en el noticiero de las buenas noticias.